SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el impuesto de patrimonio, el impuesto a la riqueza, a debate. Esta bonificación al 100% del impuesto de patrimonio incluida en la bajada de impuestos que aprobaremos mañana. No tendrá, porque yo ya sé las críticas por dónde van a venir a la eliminación de antiimpuestos, pero quiero aclarar algunas cosas. Primero, no tendrá apenas impacto negativo en las cuentas de la Junta, puesto que apenas supone un 0,6% de lo que recauda el conjunto de la Administración andaluza. Es el anuncio de Andalucía. Mañana se va a aprobar la eliminación de facto del impuesto de patrimonio en Andalucía. Solo una comunidad lo había hecho, Madrid. Es básicamente eliminar el impuesto que grava las grandes fortunas, porque ese impuesto de patrimonio solo lo pagan en España quienes tienen patrimonios netos de más de 700.000 euros. Si uno tiene 700.000 euros y deudas, no lo paga. Solo se paga a partir de 700.000 euros netos. Y están excluidos de ese cómputo los 300.000 euros que cueste la primera vivienda. Así que es literalmente un impuesto para millonarios, quienes tienen fortunas de más de 1 millón de euros. Ese impuesto que mañana pretende eliminar Andalucía, reportaba a Andalucía casi 93 millones de euros. En España recauda unos 2.200 y lo pagan 16.000 contribuyentes, el 0,2% de los andaluces más ricos. Esta medida supone un ahorro de unos 5.800 euros para cada una de esas fortunas, así que ahora mismo la medida es polémica por el anuncio y por el impacto que puede tener. Vamos a ir por partes. Primero, lo que anuncia hoy la Junta de Andalucía, Radio Sevilla. Mercedes Díaz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. El Consejo de Gobierno andaluz mañana aprobará la sexta bajada de impuestos desde que llegaron al Gobierno los populares. Aprueba 3 rebajas fiscales, entre ellas la supresión del impuesto de patrimonio con una bonificación del 100% o la supresión durante un año del canon del agua. Para combatir la inflación, anuncian la deflactación del 4,3% en los 3 primeros tramos del IRPF a las personas que cobren hasta 35.000 euros. Es una medida de ajuste para que el aumento de los salarios no implique más presión fiscal. Con esta decisión, los andaluces, según el presidente Moreno Bonilla, se ahorrarán 360 millones de euros. Los empresarios aprueban esta supresión del impuesto de patrimonio. Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Muchos empresarios, muchos inversores, fondos van a mirar a Andalucía como una tierra de oportunidades, como una tierra donde tener una fiscalidad mucho más atractiva. La izquierda andaluza, en cambio, destaca que estas bajadas de impuestos perjudican a las clases trabajadoras. Isabel Ambrosio, del PSOE. Pues que siga beneficiando a unos pocos, a los que más tienen, a esos altos ejecutivos, que no son precisamente los andaluces y andaluzas que están a pie de calle. Con estas nuevas rebajas de impuestos, Andalucía se convierte en la segunda comunidad en la que menos impuestos se paga, por detrás de Madrid, que es donde se está mirando el popular Moreno Bonilla. De hecho, hoy Moreno Bonilla, cuando presentaba eso, decía literalmente que lo que se está haciendo es copiar a Madrid. Ese modelo que durante décadas se ha ido implantando en Madrid ha sido un modelo de éxito y a mí yo me fijo siempre en los mejores, no los peores. Por tanto, nosotros sí es verdad que miramos en ese espejo en términos de reforma fiscal para tener la misma presión y sobre todo porque competimos con Madrid. ¿Qué es este impuesto? ¿Y quién genera, crea y divulga después este impuesto? El impuesto de patrimonio es, por excelencia, el impuesto de los millonarios. Hay que tener un patrimonio de 300.000 euros de vivienda, 700.000 euros netos para empezar a tributar. Todo lo que queda por debajo de esas dos cifras está exento de tributos. Y es un impuesto que nació en el año 1977, pero se desahució en el año 2008. Así que es un impuesto que ha ido menguando y desapareciendo de nuestra historia. Sin embargo, cuando llegó la crisis, en el año 2011, el Ejecutivo Zapatero, en una de sus últimas medidas, aprobó la creación de este impuesto. Se aprobaba el 16 de septiembre de 2022, un mes antes de las elecciones del 20N que iba a ganar Rajoy. Bueno, el impuesto de patrimonio no es un impuesto de sociedades, ¿no? Es propiamente un impuesto sobre la riqueza, ¿eh? Es recuperar una parte del impuesto de patrimonio que se suprimió, acotarlo para que no afecte a las clases medias, que es como estaba diseñado en el... Lo anunciaba así Alfredo Pérez Rubalcaba. Que a mí me gusta llamar impuestos sobre la riqueza.
y que lo que trata básicamente es de que aquellos que tienen más recursos, más patrimonio propio, contribuyan al bienestar general y en este caso específicamente a la creación de empleo. Aquí se justificó en esos términos y era el año 2011. En el año 2012 y siguientes, el Partido Popular, que defiende a día de hoy su supresión, no solamente no lo suprimió, no lo derogó, sino que lo mantuvo e incluso llegó a endurecerlo. ¿Y qué ha pasado con el impuesto del patrimonio? Hace no mucho tiempo se nos dijo que era algo obsoleto, absurdo, ridículo, etcétera, etcétera, y ahora por lo visto ha dejado de ser. Mariano Rajoy mantuvo aquel impuesto a lo largo de los años. Se defendió su supresión, pero lo cierto es que aquel impuesto se mantuvo. Y se mantuvo hasta la llegada al gobierno de Pedro Sánchez. En los presupuestos del año 2021, Sánchez no solamente lo sostenía, sino que incluso lo agravaba un punto. Para quienes tenían más de 10 millones de euros en patrimonio, se establecía un gravamen de un 1% adicional. Llegaban a pagar ese impuesto a la riqueza del 3,5%. Ha habido recomendaciones de expertos cuando hablábamos del sistema de financiación autonómico que señalaba como una de las principales debilidades de nuestro sistema de financiación autonómico esa falta de armonización fiscal. Hay muchas instituciones, muchos gobiernos autonómicos que están de acuerdo en la necesidad de armonizar fiscalmente nuestro país para garantizar la igualdad de oportunidades de todos. Ese impuesto ha sido un impuesto a la riqueza que ha desaparecido y vuelto, pero sobre todo que ha soportado un gobierno de un color y otro y otro y otro. Es una constante fiscal en nuestro país que a partir de aquí deja unas cifras relativamente complejas, porque el impuesto es de titularidad estatal, lo fija el Estado. Pero las autonomías tienen capacidad para menguar su impacto, para bonificarlo, y eso es lo que han empezado a hacer algunas autonomías. La fundamental fue Madrid, que bonificó el 100%, es decir, no se paga nada. Se tributa, pero Madrid lo devuelve al completo. Así que en el año 2008 ese impuesto llegaba a recaudar 2.360 millones. En el año 2018, una década después, apenas recaudaba 1.300 millones. Había caído en su recaudación casi un 50%. Y ese impuesto ahora mismo está recaudando en torno a 1.200 millones aproximadamente, ¿no? Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Porque todavía continúa, ¿no? Sí, 1.203 millones de euros exactamente se recaudaron en 2020 por este impuesto. Ese 2020 es el último año del que hay datos definitivos por parte de la agencia tributaria. En realidad, si el impuesto se aplicara tal como se diseñó y como está marcado a nivel estatal, tendría que recaudar casi 2.200 millones, pero se pierden 1.000 millones por el camino en deducciones y en bonificaciones autonómicas. Porque, como decías, es un impuesto estatal pero cedido y eso supone que las comunidades pueden legislar sobre cómo lo recaudan. Eso permite que Madrid y ahora Andalucía lo bonifiquen al 100%, que Asturias y Aragón eximan a personas con discapacidad reconocida o que Extremadura haya bajado el mínimo exento, de manera que tienen que declararlo los patrimonios de más de 500.000 euros. Como cada comunidad lo ha adaptado, es un impuesto por el que no se paga lo mismo en función del territorio en el que se declare. Según cálculos del Consejo General de Economistas, por ejemplo, por un patrimonio de 800.000 euros pagaríamos 1.100 euros de este impuesto de patrimonio en Aragón o Extremadura, 900 en la Comunidad Valenciana, casi 800 en Cataluña, 200 en Andalucía o en las Castillas, 150 euros en Galicia y 0 euros en la Comunidad de Madrid. Hay un debate muy complejo sobre este impuesto que tiene un componente ideológico evidente. Pero que tiene argumentos a los dos lados. Aquí no hay una línea de bien PP, mal PSOE o mal PSOE, bien PP. Aquí hay argumentos a los dos lados de la baraja y los dos argumentos a favor y en contra de este impuesto son argumentos complejos. El primer argumento contra este impuesto, a favor de la derogación, es un argumento jurídico y es el de la doble imposición. Las viviendas, los cuadros, obras de arte, las cuentas e inversiones y todo lo demás que constituye ese patrimonio
ya ha pagado impuestos cuando se grava el patrimonio. Así que el impuesto de patrimonio es una doble imposición sobre bienes que ya habían pagado impuestos antes. Así que quienes defienden su supresión, hoy por ejemplo lo hacía el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines, defienden esto no ha de sostenerse porque es cobrar impuestos a quien ya ha pagado impuestos. El problema es una cuestión de naturaleza. Es decir, el problema es que el impuesto de patrimonio es un impuesto injusto. Es un impuesto en el que las personas, con independencia de cuál sea su nivel de renta, pagan 2 y 3 veces por la misma cosa. Y lo que muchas veces no hacemos es mirar cuáles son las consecuencias de la existencia de tributos como ese, porque resulta que el impuesto de patrimonio no existe en ningún país de la Unión Europea, en ninguno. Ese es el primer argumento en contra. Hay un segundo argumento en contra de este impuesto, a favor de lo que hoy hace Andalucía, y es el de la España autonómica. Desde 1980 ese impuesto, que es un impuesto de naturaleza estatal, puede ser bonificado porque las autonomías tienen capacidad para hacerlo. Si se cree en la capacidad autonómica, se ha de respetar la decisión autonómica. Y eso es lo que han defendido algunos de los expertos que han participado en la reforma fiscal. Lo hacía, por ejemplo, el profesor de Hacienda Pública, catedrático Jesús Ruiz Huerta. El debate, y con esto termino esta parte, está entre la defensa de la autonomía de una comunidad concreta y la defensa del principio de autonomía en general, porque si desaparecen estos tributos, diríamos, no hay posibilidad de ejercer la autonomía, y la experiencia comparada nos dice que estos tributos tienden a desaparecer en la medida en que no se pone coto, no se pone límite a la competencia fiscal a la baja. Pero si estos son los argumentos a favor de terminar con el impuesto, hay al menos 3 argumentos en contra de derogar este impuesto. Las 3 críticas al Partido Popular hoy son: la primera, que parece estar predicando más de lo que está actuando, porque el Partido Popular tuvo oportunidad de derogar este impuesto a nivel nacional. Si de verdad no creía en él, en los años 2012 en adelante, cuando gobernaba, tuvo la oportunidad de tumbar este impuesto. Parece estarse jugando más a la propaganda fiscal que a la esencia fiscal, porque la esencia se pudo diluir hace apenas 10 años y no se hizo. La segunda crítica al Partido Popular es de justicia social. Hoy Mónica García, Gabriel Rufián jugaban esa carta, la de decir son impuestos a los ricos de hasta 700.000 euros de patrimonio. Es ahora mismo un impuesto que por justicia social pagan más los ricos para tener recursos a los más pobres. O se está con los multimillonarios que vienen a la Comunidad de Madrid, que el 67% de todos los multimillonarios de España vienen a Madrid a no pagar impuestos, o se está con las familias que necesitan esos impuestos para el comedor escolar, para que su médico de atención primaria le atienda en menos de 15 días, para su pediatra. Creo que hay que ir mucho más allá. Muchas de las cosas que pasan se podría solucionar con una reforma fiscal, por ejemplo. O sea, creo que hay 500 multimillonarios en este país que pagan 0 impuesto de patrimonio. Creo que son casi 1.000 millones de pérdida al año de esto. Bueno, por dar una idea, ¿eh? Así que hay un argumento de coherencia histórica que falla en esto, hay un argumento de coherencia social que falla en esto, pero sobre todo, lo que hay es un argumento de coherencia autonómica. Madrid es un contribuyente neto. Si Madrid suprime impuestos, lo que hace es pagar menos al resto de España. Pero Madrid, si tiene menos fiscalidad, lo único que está haciendo es pagar menos. Andalucía no es contribuyente neto, sino receptor neto. Andalucía pide dinero al Estado, recibe dinero del Estado. Si está bajando impuestos a los ricos andaluces, lo que significa es que los pobres españoles están pagando esa rebaja fiscal a los ricos de Andalucía. Y esto es exactamente lo que ocurre a día de hoy. A día de hoy, Andalucía recibe 8.531 millones del Estado. El 6% de su PIB es transferencia del Estado. Así que Andalucía está financiando su rebaja fiscal a los ricos a costa de los presupuestos de los restos de los españoles. Y Andalucía recibe unos 1.000 euros per cápita en ese concepto. Va a rebajar 5.000 euros el impuesto a los más ricos. Así que hay una incoherencia en cuestión de transferencias de rentas. Se coge el dinero de las clases medias para entregárselo a las clases altas, que hoy también denunciaba y que ha hecho así denunciarlo desde el año 2021 la ministra María Jesús Montero. Si uno entiende que tiene capacidad
para poder bajar su fiscalidad es porque entiende que tiene recursos suficientes para poder atender sus competencias. Lo contrario, como ustedes entenderán, es una incoherencia. Yo bajo los ingresos, pero por otra parte le exijo al Gobierno de España, en su marco competencial, que suba los impuestos o que me dé más dinero para mi territorio. Yo creo que todos tenemos que ser consecuentes. Así que ahora mismo, como ven, un debate complejo con argumentos a los dos lados, pero en los que parece haber claramente una espuma sobre todo este líquido de propaganda electoral. Así que vamos a intentar hacer un análisis algo más técnico y algo más elaborado con el profesor catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, Santiago Lago. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Funciona esto? Vamos a empezar por ahí. ¿Bajar el impuesto de patrimonio aumenta la recaudación, como hoy dice la Junta de Andalucía? Bueno, es un debate muy interesante. Es un debate muy interesante del impuesto de patrimonio y de sucesiones, que yo creo que hay que ordenar bien, ¿no? El primer elemento es, pues tenemos que decidir si queremos el impuesto o no, ¿no? En el caso del impuesto de patrimonio, la realidad es que nuestro entorno pues ha ido desapareciendo. En la Unión Europea, incluso en los países de la OCDE, pues Suiza, Noruega son excepciones, y por tanto debemos debatir si queremos el impuesto o no. Hay argumentos a favor, en contra, los has resumido muy bien, y a partir de ahí pues se abren otros dos vectores, ¿no? Uh-huh. Un primer vector, que es que la normativa del impuesto está obsoleta. Hace muchos años que no la tocamos, que no la adaptamos, y desde luego, si la decisión es que queremos mantener el impuesto, tendríamos que reformarlo a fondo, porque hoy pues hay muchos problemas técnicos que en fin, pues que hacen que el impuesto no esté funcionando bien, ¿eh? Que se queden por riqueza sin gravar, que haya inequidad entre contribuyentes, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí bajamos ya al ámbito autonómico, al escalón autonómico, ¿no? Y la realidad es que en todos los países en los que se cedió la competencia a los gobiernos centrales, a las provincias en Canadá, a los estados en Australia, el impuesto acabó desapareciendo, pues por lo que estamos viendo en estos momentos en España. La estrategia de Andalucía es una estrategia racional, y es verdad que puede ocurrir que bajando este impuesto acabe recaudando más. Porque vuelvan millonarios allí, a residir allí. Y tributen IRPF. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en Madrid? Yo en Madrid atraigo contribuyentes, no pagan nada en patrimonio, pero pagan IRPF. Y lo que se paga por IRPF, como sabe todo el mundo, pues es bastante más que lo que se paga en patrimonio, porque los tipos son mucho más altos, ¿no? Por tanto, tal como está diseñado el sistema en estos momentos, puede ser una estrategia racional e inteligente y puede aumentar tu recaudación, eliminar el impuesto de patrimonio y atraer contribuyentes de otras partes. El gobierno de otra autonomía, Chimo Puig, lo que decía es, primero, Andalucía no es una comunidad como Madrid, es decir, recibe transferencias de otras autonomías y ahora con esos impuestos juega. Pero segundo, decía Chimo Puig esto. Que algunos impuestos, por la situación general que existe de este país, del ámbito económico, tienen que estar armonizados. Es más, nosotros pensamos que habría que armonizar los impuestos en gran medida en toda Europa. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede fijar un mínimo? ¿El Estado puede fijar un suelo por el bajo del cual no se pueda bonificar este impuesto de patrimonio? Se puede hacer. De hecho, cuando se comenzó con la descentralización del tributo, como estos temores existían, había límites al ejercicio de la autonomía. Pero en el año 2001 desaparecieron y desde entonces pues la autonomía de facto permite pues la eliminación, ¿no? Por tanto, yo creo que este es el elemento central. Esto es en lo que tenemos que discutir, sabiendo que efectivamente el establecimiento de mínimos es lo que puede permitir mantener el impuesto en el conjunto de España, sin que exista estos que llamamos los economistas técnicamente externalidades negativas, ¿no? Esto se entiende muy bien con la idea de la libertad. Pues tú en tu casa puedes hacer lo que quieras, el problema es cuando empiezas a molestar a los demás. Si pones la música a las 3 de la mañana, estás con zapatos, empiezas a bailar y pones todos tus electrodomésticos al mismo tiempo, tú eres libre, claro, por supuesto, eres libre de hacer esas cosas, pero hasta el punto en el que molestas a tus vecinos, ¿no?
Pues esto es algo similar. Tú eres libre y por tanto tienes una autonomía y estás ejercitando esa autonomía que la ley te contempla, pero el problema es que la ley no está contemplando el que puedes molestar a tus vecinos. Y ante eso es por lo que existen normativas, existen normas que limitan el ejercicio de la libertad para no molestar a los demás. Claro, el problema aquí es que eso requeriría una reforma fiscal que ni está ni se la espera, ¿no? Bueno, es una reforma parcial de la legislación de estos impuestos, que, insisto, habría que reformar más a fondo para corregir otros problemas. Pero, por supuesto, esto técnicamente se puede hacer y es una cuestión de voluntad política. Aunque, insisto, primero decidamos si queremos que el impuesto exista o no, luego actualicemos la normativa del impuesto y luego ocupémonos de cómo conseguimos que descentralizando el impuesto no desaparezca. Pues Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias. De fondo, un debate todavía más amplio sobre este impuesto de la riqueza, impuesto de patrimonio, y es el de si las grandes fortunas están pagando lo que les corresponde o si, como algunos miembros del gobierno han dicho, hay hiperricos exentos de impuestos. Y yo me atrevo a decir que en mi país y en el mundo los hiperricos, que los hay, asistimos a una auténtica deserción fiscal. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.